Buenos días, amados hermanitos primarios. Continuamos con nuestras lecciones basadas en el libro de El pueblo de la promesa. Ahora vamos a estudiar el libro de Génesis, capítulo 12 y capítulo 13, del 1 al 16. La lección de hoy se llama La resurrección, es la lección 38. Bueno, Dios ya había hecho muchos milagros en Egipto, pero Israel todavía estaba como esclavo. Israel había contribuido a la grandeza de Egipto al edificar ciudades. Egipto estaba bajo juicio de muerte por no haber temido al Señor. Israel también estaba destinado a perecer un día junto a Egipto. El pueblo de Israel estaba atrapado en la muerte y el sepulcro mientras permanecía en Egipto. Sin embargo, el Señor había prometido sacar a los israelitas de Egipto como si los levantase de la muerte. Ahora, después de la novena plaga de la oscuridad, algo estaba a punto de ocurrir. Dios lo había anunciado a través de Moisés. Dios dio una orden extraña al pueblo en el mes que estaban viviendo, en el mes de Abib, entre marzo y abril. Debían ser considerados un nuevo año, una nueva era, porque Israel estaba comenzando una nueva era, una era en que Israel se levantaría de la muerte. En el 10º día, o sea, en el día 10 del mismo mes, cada familia debía apartar un cordero. Este cordero debía ser sin mancha. Este cordero debía ser, pues, sin defecto. Este cordero no debía estar cojo ni ciego, no debía tener defecto. Entonces, este cordero lo debían apartar, lo iban a sacrificar en el día 14, en el día 14. Debían matar al cordero y prepararlo sin quebrar ningún hueso y sin cocinarlo, sin hervirlo, solo asándolo entero sobre el asador. Con la sangre del cordero debían pintar las puertas, debían pintar los postes y los travesaños, los dinteles. Con la sangre del cordero es lo que debían hacer. Después tenían que comer el cordero. Si el cordero era demasiado grande, deberían juntarse con otra familia para comer el cordero y que no se desperdiciara. Si quedaba alguna sobra, le deberían quemar, no lo deberían dejar para otro día, deberían quemar todo lo que sobraba. Y también deberían comerlo con pan, pero este pan no debería ser con levadura. La levadura es un hongo que se mezcla en la masa para que levante, para que esponje, pero esto lleva tiempo, lleva un proceso. Y los israelitas debían salir a prisa. ¿Y qué significaba todo esto? Durante la noche del 14º, del día 14, el Señor visitaría a Egipto en juicio y mataría a todos los primogénitos, el hijo mayor de cada familia. Los israelitas eran tan pecadores como los egipcios, pero al ver Dios la sangre en los postes de las puertas, el ángel de la muerte pasaría de largo. Aquella sangre del cordero era una señal de la sangre de Cristo, mediante la cual recibirían de expiación, o sea, el perdón de los pecados, y serían salvos de la ira de Dios. Habiendo sido perdonados sus pecados por amor a Cristo, Dios podía habitar en medio de ellos. Al comer aquel cordero sería como si Dios fuese el huésped de su hogar, que le daba comida y compañerismo. Las hierbas amargas
Estas hierbas amargas significaban la aflicción y debían recordar la amargura y la opresión sufrida en Egipto. Pero ahora el Señor aliviaría sus aflicciones a través de la bendición y de la liberación de manos de Egipto. Desde aquel día celebrarían esa cena todos los años. Hasta el día de hoy esa señal continúa. En nuestros días tenemos una cena en la iglesia en la que el Señor y los creyentes se sientan con Él en una misma mesa. Se trata de la cena del Señor. Ya no comemos cordero con pan sin levadura y hierbas amargas. En su lugar ahora comemos pan que ha sido roto y tomamos vino. También tomamos vino, símbolo del cuerpo quebrantado y de la sangre derramada del Señor Jesucristo. En esta cena Dios está tan cerca de los suyos como lo estuvo de los israelitas. Cuando Moisés informó a los jefes y a los ancianos, se inclinaron en fe y adoraron al Señor y creyeron que la promesa se cumpliría ahora, en ese momento. Con fe considerarían la cena como un símbolo del favor de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es la certeza de la seguridad de lo que Dios dice. Para los creyentes la cena es una señal de la fidelidad de Dios en su pacto. Los israelitas en años posteriores también celebraron la cena. Debían contar a sus hijos todo su significado. El cordero entero simbolizaba el hecho de que el pueblo siempre tendría el privilegio de ser uno en comunión con el Señor. Los israelitas hicieron lo que el Señor les mandó. Allí estuvieron de pie en la noche, preparando y comiendo el cordero. En espíritu el Señor estaba con ellos y estaba tan cerca de ellos. Mientras estaban comiendo, el ángel de la destrucción estaba recorriendo a Egipto y matando a los primogénitos de todo hombre y de toda bestia. El Señor había apartado a esos primogénitos consagrándolos a su juicio. Era un símbolo de que toda la tierra de Egipto estaba bajo su juicio. Así ocurrirá para todos los incrédulos que no creen en Cristo, el día del fin del mundo. Ese día serán consumidos por la ira de Dios. Cuando el ángel de la muerte veía la sangre en los postes de las puertas, entonces pasaba de largo y no sucedía nada a los israelitas. Cuando aquellos primogénitos fueron apartados para el Señor, el pueblo entero de Israel fue consagrado al Señor a través de ellos. Cada hijo mayor tendrá que ser rescatado para un servicio especial con el Señor. Todos los primogénitos de entre los animales debían ser consagrados. En el caso de un animal impuro, debía ser redimido o debía ser rescatado por un animal puro. Si no, debía ser muerto quebrándole la nuca. Cuando nosotros hemos recibido el perdón mediante la sangre de Cristo, podemos ser consagrados al favor de Dios en la totalidad de nuestras vidas. Toda cosa y toda persona deben ser consagrados al Señor. Es decir, todo debe ser apartado o para su ira y juicio o para su favor y amor. Nosotros por fe creemos que hemos sido apartados y consagrados por el favor de Dios para salvación y por amor a Dios. Y debemos orar por todos aquellos que aún no han conocido a Cristo, debemos también orar por ellos. Bueno, hermanitos, esa es la lección de hoy, la lección 38, la resurrección. Ahora les voy a hacer algunas preguntas
que ustedes van a contestar. ¿Cómo era el cordero para el sacrificio? ¿Cómo era el cordero para el sacrificio? Ustedes deben decir ahí cuáles características, cómo debía ser. ¿Qué debían hacer los israelitas con la sangre del cordero? ¿Qué significaban las hierbas amargas? Actualmente comemos pan que ha sido roto y bebemos vino que ha sido derramado, símbolo del cuerpo quebrantado y de la sangre derramada del Señor Jesucristo. ¿Cierto o falso? Estas son las preguntas que deben contestar. Y bien, hermanitos, que Dios les bendiga y seguimos en comunicación y sigan escuchando las lecciones. Bendiciones, que Dios les bendiga.